Bueno, yo diría que pasamos 4 o 5 semanas que nos han realmente cambiado la realidad de nuestro mercado. Venimos de largos periodos con pocas catástrofes, donde durante ese periodo lo que ocurre es que rebajamos precios, aumentamos coberturas y de repente ahora nos sorprendemos con 5 grandes siniestros. Primero aparece Harvey, luego aparece Irma, luego aparece María, y los 2 siniestros en México, que como si no fuera poco nos lleva a casi 100 mil millones de pérdida estimada. Eso con seguridad hace que cambien los mercados. Para nuestra empresa eso representó un siniestro considerable. Estamos hablando en Berkshire Hathaway de 3 mil millones de dólares, que para nuestro capital eso representa aproximadamente 1% de nuestro capital. Pero sabemos que eso va a afectar a muchos mercados. Creo que venimos de un mundo en el que las catástrofes, como eran poco frecuentes, había mucho capital, y al haber capital ahora lo que ocurre es que ahora hay que pagar esos siniestros. Y bueno, con seguridad eso va a afectar la realidad de muchos, y creo que cuando vengan los resultados financieros podemos tener algunas sorpresas. A nosotros no nos afecta tanto, claro que hubiéramos preferido no tener ese tipo de siniestros, pero para eso estamos en este mercado, y yo particularmente lo veo como oportunidades hacia el futuro. Sí, bueno, yo creo que sí o sí lo que va a ocurrir aquí es que va a haber incremento de precios, y creo que durante los años lo que ha ocurrido es que hemos ampliado las coberturas, como dije. Creo que ahora tenemos que realmente volver a revisar si estamos cobrando por las exposiciones que tenemos. Y sí o sí habrá incremento, o sea, si hablamos de Puerto Rico, si hablamos de la región que atacó Harvey o Irma, María, seguro que habrá que incrementar. Y en Puerto Rico yo entiendo que tenemos que hablar de incrementos de precios del 50 al 100%, porque hay que pagar esos siniestros. Lo mismo veo en México. Creo que todo eso hará con que los precios se tengan que ajustar. Entonces son oportunidades, sí. Creo que habrá muchos que tendrán que rever las capacidades que han puesto en el pasado y cobrar por la exposición que estamos asumiendo como reaseguradores. Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay dos cosas. Está la parte económica de los países y está la parte cultural también. No estamos acostumbrados a comprar seguros. La penetración, hablamos de una penetración de 4%, y que se reasegure contra el terremoto tal vez la mitad de eso, o sea, es muy poquito. Y creo que son catástrofes como estas que nos hacen pensar que necesito realmente asegurarme, porque no puedo pagar por el siniestro de mi propio bolsillo cuando el siniestro ocurre. Entonces creo que eso va a hacer que nos pongamos a pensar mucho sobre el futuro también. Yo creo que nosotros, como somos parte del grupo Berkshire Hathaway, estamos con una posición muy cómoda, muy confortable. Tenemos un capital por detrás que nos protege, que nos deja en una situación muy cómoda, porque, como dice nuestro gran jefe Warren Buffett, una vez le preguntamos qué le podemos decir a nuestros clientes para que compren de Gen Re o de Berkshire, y una de las respuestas que él nos dio es: dile a tus clientes que dentro de 50 años estaremos allí para pagar sus siniestros, que el capital que tenemos es suficiente para, sobre todo en los negocios de cola larga, estaremos presentes para pagar por sus siniestros. Yo creo que lo de Solvencia 2 lo estamos viendo en Europa. Nos ilusionamos un poco que se iba a vender un poco más. Yo creo que se empieza a ver ahora compañías de seguros que ven que reasegurar es más barato que aumentar el capital. Entonces lo estamos viendo en Europa. No es tan grande como yo pensé que fuera a ocurrir, y creo que en América Latina y en otros países que también van a implementar Solvencia 2, aún está muy joven todo esto, pero yo creo que esto debe de llevar a más oportunidades de reaseguro.
El mundo está cambiando, así como tenemos oportunidades en la parte catastrófica, porque ahora de repente ocurrieron estos siniestros con sorpresas, sobre todo en la parte de pérdida de beneficios, de business interruption, situaciones que no nos esperábamos al haber aumentado las coberturas. Creo que hay oportunidades ahí, pero también tenemos las oportunidades en otras áreas, como por ejemplo los vehículos sin conductor, telematics. Es algo que se debe estudiar. ¿Cuál va a ser la responsabilidad civil en el futuro si un auto se conduce solo? La parte de ciber también me parece que es algo muy importante. Yo siempre cuando pienso en ciber me pongo a pensar en lo que puede ocurrir si una torre de control es invadida por un hacker y el terrorismo que se puede causar por esto, como lo hemos comentado en otras oportunidades, o que a un hacker se le ocurra cambiar los semáforos de una ciudad, o a una torre de control de un aeropuerto, todo lo que puede ocurrir. O sea, los riesgos son enormes y creo que nos tenemos que poner a estudiar toda la parte de InsurTech. Son oportunidades que creo que necesitamos estar muy cerca de ello, porque son realmente oportunidades hacia el futuro. Yo creo que yo lo veo con muchísimo optimismo, soy una persona optimista, pero creo que el background que tenemos, el capital que tenemos por detrás, nos va a permitir hacer muchas cosas. Y como dije antes, yo creo que es posible que en el futuro, como resultado de todos estos siniestros, que algunos jugadores no estén más allí, o que algunos jugadores tengan que reanalizar su modelo de negocios. Creo que en Chenry tenemos eso que nos permite, tenemos un capital, tenemos un dueñño como Warren Buffett, que nos dice que tenemos que usar el capital que tenemos siempre y cuando se cobre por la exposición que tenemos. Entonces yo creo que hay grandes oportunidades hacia el futuro, no solo en América Latina, creo que por todas partes del mundo, en unos lugares más difíciles. Yo creo que, por ejemplo, las catástrofes de América Latina y las de Estados Unidos, lamentablemente, no fueron grandes lo suficiente para cambiar las tasas en el mundo, pero con seguridad en América Latina y en Estados Unidos veremos cambios.